Bueno, en este video abarcaré todo sobre antibiótico terapia. Para iniciar, entrando en contexto, hay que entender qué son los antibióticos, pues son fármacos antimicrobianos, entendiendo por antimicrobianos todo aquel agente pues que puede atacar tanto a virus, a parásitos, a hongos o a bacterias. Entonces los antibióticos van a ser un tipo de antimicrobianos que van a ser eficaces contra las bacterias. Tenemos que entender pues que pueden ser por un lado bactericidas o por otro lado bacteriostáticos. Bactericida pues hace referencia a que va a matar a las bacterias, y bacteriostáticos que va a retardar el crecimiento bacteriano o detener la reproducción bacteriana. Los bactericidas pues hay que entender que algunos antibióticos solo son efectivos si se usan en combinación contra ciertos patógenos o en concentraciones más altas. Pero en general los fármacos bactericidas van a ser los que inhiben la síntesis de la pared bacteriana, los que alteran directamente la membrana plasmática o interfieren en el metabolismo del ADN. Mientras que por otro lado los fármacos bacteriostáticos van a ser los que inhiben la síntesis proteica y esto exceptuando los aminoglucósidos. Por ejemplo, pues los antibióticos que van a interferir en la síntesis de proteínas se van a dirigir a subunidades 30S y 50S de los ribosomas bacterianos y no van a afectar a los ribosomas humanos. Va a haber varios mecanismos por los que pueden actuar los antibióticos. Como lo he nombrado, pues pueden inhibir la síntesis de la pared, inhibir la síntesis de proteínas, inhibir la síntesis del ADN o inhibir la síntesis de ácido fólico. Aquí algunos ejemplos, iniciando los que afectan en la membrana o la pared celular. Las polimicinas van a actuar directamente en la membrana externa, por lo que teniendo en cuenta esto, las bacterias que tienen membrana externa son las gram negativas, por lo que las polimicinas nos cubren solamente ese grupo de bacterias. Un grupo va a actuar sobre la pared celular, que van a ser los beta-lactámicos, los glucopéptidos y los epóxicos. Y otro van a actuar sobre la membrana interna, que es la aptomicina. Yendo a otro lado, los que actúan a nivel nuclear van a ser los nitroimidazoles, que actúan directamente en el ADN, las fluoroquinolonas, que actúan en el ADN girasa, y las rifamicinas, que actúan en el ARN polimerasa. Los que actúan a nivel ribosomal, pues van a ser distintos dependiendo si actúan en la subunidad 50S o en la subunidad 30S. Si actúan en la subunidad 50S van a ser los macrólidos, anfelicoles, lincosamidas, oxazolidinonas. Mientras que las que actúan en la subunidad 30S de las proteínas de los ribosomas van a ser los aminoglucósidos, tetraciclinas y glicilciclinas. Los que actúan a nivel del metabolismo del ácido fólico, las sulfonamidas y las diaminopirimidinas. Aquí un cuadro igualmente esquemático, síntesis de la pared, los beta-lactámicos, que ya vamos a ir viendo un grupo por grupo. Aquí esta abarca las penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos. Los glucopéptidos como la vancomicina, síntesis de la pared dependiendo si es 30 o 50S, síntesis del ADN, síntesis del ácido fólico y un grupo aparte que igual lo veremos, que son los agentes antibióticos que actúan en las micobacterias. Iniciando pues a hablar sobre los beta-lactámicos, este va a ser un grupo que inhibe la síntesis de la pared celular, van a causar un daño que va a volver frágil a la bacteria y va a causar que ésta se rompa durante la mitosis. Va a actuar específicamente en el peptidoglucano, que para entender pues cómo actúa tenemos que saber qué es el peptidoglucano, que es un polímero complejo formado de polisacáridos y polipéptidos entrecruzados de N-acetilglucosamida y ácido N-acetilmurámico. Pues lo que va a hacer es que estos antibióticos se van a unir a la PBP, que es la proteína ligadora de penicilina, y pues va a ser una unión irreversible y van a evitar que se formen las cadenas que son necesarias para la pared celular. Pues recordando, en los beta-lactámicos están 4 grandes grupos: las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos y los monobactámicos, que en general todos van a tener un anillo molecular que va a ser el anillo beta-lactámico, por lo que están todos dentro de esta familia de los beta-lactámicos.
Hablando en general de todos estos betalactámicos, sobre la penetración en el sistema nervioso central, solo van a ser cuando las meninges están inflamadas, excepto el ceftriaxona y estrenón, que siempre van a tener buena penetración en el sistema nervioso central. El ceftriaxona va a ser parte de las cefalosporinas de tercera generación, mientras que el estrenón va a ser parte de los monobactámicos. La vía de eliminación de los betalactámicos va a ser principalmente renal, con algunas excepciones. Por ejemplo, la nafcilina va a ser excretada principalmente por vía biliar, mientras que otros como la oxacilina, dicloxacilina, la ceftriaxona van a ser excretadas por tanto vía renal como vía biliar. Efectos adversos generales, hablamos aquí de la reacción de Harris-Herxheimer, esto especialmente usando penicilinas. Recordemos, en el video pasado habíamos hablado sobre este tratamiento para la sífilis. Esta reacción se va a caracterizar pues por que es un estado febril en el que el paciente presenta cefalea, mialgia, exantema, hipotensión, pero que va a ser autolimitada. Va a ocurrir 1 o 2 horas luego del tratamiento, con un punto máximo a las 8 horas y se va a resolver dentro de las 24 a 48 horas. Y el tratamiento pues de esta reacción va a ser simplemente antipiréticos y líquidos intravenosos. Además de esto, pues siempre están las reacciones hipersensibles que van a generar en algunos casos de estos grupos reacciones cruzadas. Es importante nombrar aquí que el mejor mecanismo que han desarrollado ciertos agentes bacterianos es la producción de beta-lactamasas que van a ser una enzima que va a hidrolizar el anillo beta-lactámico de los antibióticos beta-lactámicos. Entonces, esto va a ser predominantemente, va a estar presente esta beta-lactamasa, esta enzima, en gram negativos y anaerobios. Por lo que un mecanismo que se ha usado, se encontró y se usa actualmente, es usar algunos de estos beta-lactámicos añadidos con inhibidores de beta-lactamasas. Inhibidores de beta-lactamasas importantes son el clavulanato, el avibactam, el sulbactam, el tazobactam. El clavulanato se puede combinar con amoxicilina, el avibactam usualmente se combina con ceftazidima, el sulbactam usualmente se combina con ampicilina y el tazobactam usualmente se combina con piperacilina. Y aquí una mnemotecnia que es CATS para recordarnos estos inhibidores de beta-lactamasas: clavulanato, avibactam, tazobactam y sulbactam. En el cuadro básico de medicamentos de nuestro país, Ecuador, podemos ver que tenemos estas combinaciones: ampicilina, sulbactam, sólido parenteral, amoxicilina, ácido clavulánico como oral parenteral, subtamicilina, que es como una ampicilina sulbactam pero oral, y piperacilina, tazobactam. Dentro de los beta-lactámicos habíamos dicho que hay algunos grupos. El primer grupo del que vamos a hablar son las penicilinas. Entonces, de las penicilinas es importante recordar que las podemos clasificar como naturales o sensibles a penicilinasas, como resistentes a penicilinasas o antiestafilocócicas, como de amplio espectro y como inhibidores como penicilinas con un inhibidor de beta-lactamasa. Las penicilinas naturales, pues tenemos algunas como la penicilina G-benzatínica, la G-procaína y la G-cristalina. Dentro de las que son antiestafilocócicas, la meticilina, oxacilina, cloxacilina, dicloxacilina. De las que tienen un espectro, penicilinas de amplio espectro, pues las podemos clasificar como aminopenicilinas, carboxipenicilinas o ureidopenicilinas. Aminopenicilinas, ampicilina, amoxicilina; carboxipenicilinas, la carbenicilina; y dentro de la ureidopenicilina, la piperacilina. Y pues estas combinaciones que podemos realizar con inhibidores de beta-lactamasas, especialmente en estas penicilinas de amplio espectro, la amoxicilina unirle con el ácido clavulánico, la ampicilina con sulbactam y la piperacilina con tazobactam. Hablando solamente de las penicilinas naturales, estos son considerados los prototipos de antibióticos beta-lactámicos. Van a haber en presentación intravenosa, intramuscular, oral. Las intravenosas va a ser la penicilina G cristalina, la intramuscular va a ser la penicilina G procaína y la penicilina G benzatínica, y la que va a ser oral va a ser la penicilina V o fenoximetilpenicilina. Acá abajo recalcando de una vez que lo que disponemos en el Ministerio de Salud pues es penicilina G cristalina y la penicilina G benzatínica. Sobre el uso clínico va a ser bastante limitado. Como ya vamos a ver, hay otros tipos de antibióticos que
pegan a la gran mayoría de bacterias, pero en este caso, para ser más objetivos, pues las penicilinas van a atacar a aerobios gram positivos, especialmente Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, a cocos gram negativos, especialmente Neisseria meningitidis, a espiroquetas, a Treponema pallidum y algunos anaerobios gram positivos ramificados, especialmente Actinomyces. Aquí para recordar que Streptococcus pyogenes pues está dentro de la mayor causa de erisipela y celulitis. Entonces aquí para recordar lo que ya hemos hablado, que erisipela la distinguimos como esta dermatosis localizada en extremidades inferiores, unilateral, caracterizada por áreas de eritema, edema que pueden acompañarse de petequias y ampollas, que en el caso de la celulitis no van a estar bien definidas, y en el caso de la erisipela sí van a estar bien definidas. Pues en el caso de la celulitis la afectación es más profunda y la erisipela es más superficial. Y aquí la gran gama de opciones de tratamiento que tenemos para tratar esta erisipela y celulitis, pues simplemente recalcar que una de estas opciones es la penicilina V potásica, 500 miligramos vía oral cada 6 horas. Otro grupo de penicilinas son las antiestafilocócicas. Estas tenemos intravenoso y oral. Intravenoso cloxacilina, nafcilina, la meticilina, pero la meticilina actualmente ya no se administra debido a las altas tasas de efectos secundarios. Y ahora la dicloxacilina y la cloxacilina. Lo que tenemos en el cuadro básico de medicamentos de nuestro país, pues es la dicloxacilina y la oxacilina. La dicloxacilina pues es disponible desde el primer nivel de atención. ¿Qué nos cubrimos con las antiestafilocócicas? Pues especialmente, como su nombre mismo lo dice, pues el estafilococo. Pero no nos va a cubrir los que ya tienen resistencia, por ejemplo, Staphylococcus aureus resistente a meticilina, porque justamente la meticilina es parte de este grupo de penicilinas. Entonces, es importante nombrar pues que las penicilinas resistentes a las penicilinasas no son efectivas contra Streptococcus viridans y Enterococcus o Listeria. Y hay unos efectos adversos, va a ser nefritis intersticial o reacciones hipersensibles. Hablando de las de amplio espectro, de las aminopenicilinas, tenemos dos, amoxicilina y ampicilina, que lo primero que tenemos que distinguir es que una es oral y la otra es parenteral. Amoxicilina, pues casi siempre se usa oral, como podemos para un poco hacer una mnemotecnia, pues de las dos, amoxicilina y ampicilina, la que tiene la O es oral y la que tiene la P es parenteral. El uso clínico va a ser específico para aerobios gram positivos, para algunos gram negativos en forma de bastón, y va a ser eficaz contra Helicobacter pylori, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Salmonella, Shigella, Enterococos y espiroquetas. Algunos efectos adversos va a ser la diarrea, especialmente hablando de la diarrea posantibióticos que puede llegar a ocasionar esta colitis pseudomembranosa. Esto para hacer hincapié pues que la ampicilina era uno de estos fármacos que tenían mayor riesgo de causar este tipo de diarrea, junto a clindamicina, cefalosporinas y quinolonas, mientras que en menor medida los macrólidos y otras penicilinas. Y tenemos también reacciones hipersensibles, ¿no? En el cuadro básico tenemos ampicilina en parenteral y amoxicilina en oral, desde el primer nivel de atención. Hablando sobre esta infección por Clostridium difficile, que es que causa esta colitis pseudomembranosa, pues tenemos que entender por qué puede ser leve o moderado, si es que existen menos de 6 deposiciones al día con una leucocitosis de menos de 15.000, severo si es que existe ya más de 6 deposiciones al día y se acompaña con una leucocitosis de más de 15.000 o dolor abdominal o hipoalbuminemia. El tratamiento aquí, a recordar que puede ser con metronidazol 500 miligramos vía oral 3 veces al día por 10 días o vancomicina 125 miligramos vía oral cada 6 horas por 10 días. Hablando de las penicilinas que son antipseudomonas, obviamente estas las vamos a preferir para infecciones intrahospitalarias. Y aquí tenemos las ureidopenicilinas o las carboxipenicilinas. Las ureidopenicilinas se caracterizan por tener la piperacilina combinada con tazobactam o la mesocilina. En las carboxipenicilinas predomina la ticarcilina y la carbenicilina.
El uso clínico va a ser de espectro extendido, pero va a ser sensible a las penicilinasas. Lo más importante aquí es que va a atacar al bacilo gram negativo hasta la pseudomonas, por eso su nombre. Dentro del cuadro básico de medicamentos, pues tenemos a la piperacilina tazobactam en sólido parenteral desde el segundo nivel de atención. Bueno, dentro de los carbapenémicos tenemos que tener en cuenta que todos van a ser intravenosos. Son de las últimas opciones que tenemos, ya que estos van a ser para infecciones nosocomiales. Son los beta-lactámicos de mayor espectro. Nos cubren agentes bastante graves, bastante resistentes a otros fármacos, como Proteus, Klebsiella, Escherichia coli, Bli y Pseudomonas. Dentro de los carbapenémicos tenemos al imipenem, niacinastatina, meropenem, doripenem y ertapenem. De estos, pues el único que no ataca pseudomonas es ertapenem. Aquí sí la estatina pues va a evitar la inactivación renal del imipenem, por lo que va a prolongar su efecto de acción. El uso clínico de los carbapenémicos, pues como les dije, es un medicamento de último recurso, solo usado en infecciones potencialmente mortales o después de que otros antibióticos hayan fallado. Son antibióticos de amplio espectro con resistencia intrínseca a beta-lactamasas, que atacan a cocos gram positivos, excepto a Staphylococcus resistente a meticilina, Enterococos, Faecalis, Enterococcus faecium, que son intrínsecamente resistentes. También ataca bacilos gram negativos, incluida Pseudomonas aeruginosa, excepto el ertapenem, y también nos cubre anaerobios. Efectos adversos también son importantes, ya que causa infecciones fúngicas secundarias y puede llegar a causar toxicidad al sistema nervioso central, ya que reduce el umbral de las convulsiones a altas concentraciones séricas. Esto existe un mayor riesgo al administrar imipenem. Otros efectos adversos son molestias gastrointestinales, erupción, traumaflebitis. En el cuadro básico de medicamentos, pues disponemos de meropenem y de imipenem con cilastatina. Los monobactámicos también son intravenosos, también son intrahospitalarios, también se usa para infecciones nosocomiales. Aquí el representante de este grupo es el Astronam. Algunas características de este es que se une especialmente a PDP3, inhibe el entrecruzamiento del péptido glucano y es menos susceptible a las beta-lactamasas. Usos clínicos, pues es eficaz solo contra bacterias gram negativas. No tiene efecto contra bacilos gram positivos o anaerobios. Es una alternativa a pacientes alérgicos a la penicilina. Y pues se puede utilizar como alternativa a los aminoglucósidos para pacientes con insuficiencia renal porque es sinérgico con los aminoglucósidos y tiene una cobertura de amplio espectro en combinación con vancomicina o con clindamicina. Otro grupo dentro de los beta-lactámicos son las cefalosporinas, que son menos susceptibles a penicilinasas. Aquí tenemos 5 generaciones y pues en las primeras generaciones se puede hablar de que existe un cambio desde una mayor acción a gram positivos y menor acción a gram negativos hasta volverse lo contrario, una mayor acción sobre gram negativos y menor acción sobre gram positivos. Pero eso no es hasta la quinta generación. Vamos a ver desde la primera generación, pues los cefalosporinas de primera generación van a actuar mejor sobre gram positivos, especialmente Staphylococcus aureus sensible a meticilina, y menos sobre gram negativos. Va a actuar solo sobre enterobacterias como Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae. Las cefalosporinas de segunda generación, en cambio, van a actuar menos sobre los gram positivos y más sobre los gram negativos, especialmente Haemophilus influenzae, en Neisseria, enterobacterias y anaerobios. Los de tercera generación van a actuar todavía menos sobre gram positivos, pero mucho más sobre gram negativos. Haemophilus influenzae, enterobacterias y Neisserias, y la ceftazidima también va a actuar sobre pseudomonas. Cuarta generación aumenta su espectro a más gram positivos y más gram negativos. Estas van a estar dirigidas a enterobacterias y pseudomonas. Y las de quinta generación pues actúan un poco menos sobre gram negativos y siguen actuando igual que las de cuarta generación sobre gram positivos. En gram positivos pues va a ser las de quinta generación son los únicos que le pegan a los enterococos, especialmente a Enterococcus faecalis y a Staphylococcus resistente a meticilina y a Listeria. Mientras que su espectro de acción en gram negativos pues sigue siendo para enterobacterias. Aquí los ejemplos pues por generaciones.
Dentro de la primera generación, la cefazolina, la cefalexina, que se usan comúnmente como profilaxis perioperatoria de infecciones de heridas, ya que cubre Staphylococcus aureus. Dentro de la segunda generación, la cefuroxima, cefoxitima y cefotetan. En la tercera generación, ceftriaxona y ceftazidima. Cuarta generación, cefepime. Quinta generación, ceftarolina, ceftolozano, mastazobactam. Aquí es importante recalcar pues, que en la tercera generación sirven para profilaxis perioperatoria de infecciones de heridas, ya que cubre Staphylococcus aureus, además de también nos sirve para meningitis, gonorrea y enfermedad de Lyme. Y los de cuarta generación para infecciones nosocomiales. La vía de administración también es importante. Los de primera generación, la cefazolina pues va a ser parenteral, mientras que la cefalexina va a ser oral. De segunda generación, el representante de la cefuroxima es oral. De tercera generación, la ceftriaxona es parenteral. De cuarta generación, el cefepime es intravenoso parenteral. Los efectos adversos de las cefalosporinas son muy importantes. Primeramente, pueden causar una posible reactividad cruzada en pacientes con alergia a la penicilina, pero no siempre. Se dice que de todos los pacientes que refieren tener algún tipo de alergia a la penicilina, solo el 10% de estos pacientes realmente tienen una alergia y menos del 5% de estos pacientes va a tener una alergia a las cefalosporinas. Entonces, otros efectos adversos son la anemia hemolítica autoinmune, una deficiencia de vitamina K que aumenta el riesgo de sangrados. Puede causar una reacción similar al disulfiram, especialmente cuando se consume con alcohol, que se caracteriza por sofocos, taquicardia y hipotensión. También aumenta el efecto nefrotóxico de los aminoglucósidos cuando se administra junto con cefalosporinas. Puede llegar a causar neurotoxicidad, ya que reduce el umbral de las convulsiones. Aquí para recordar pues que cuando hablamos de Neisseria gonorrea, que era un gram negativo intracelular, facultativo aerobio en forma de diplococo, habíamos dicho que el tratamiento de elección va a ser ceftriaxona, que es justamente una cefalosporina de las que estamos hablando, de tercera generación, que es intramuscular. A recordar pues que va a ser 500 miligramos intramuscular en una sola dosis y el paciente ya está curado, en el caso de que pese menos de 150 kilos, que es lo más común, ¿no? Y aquí justamente lo mismo, ¿no? Gonorrea es parte de las ITS, infecciones de transmisión sexual. También aquí, pues, a recordar que de las vulvovaginitis, la más común es la vaginosis bacteriana, que no es justamente una infección de transmisión sexual. Por otro lado, gonorrea sí es infección de transmisión sexual, así que sí requiere tratar a la pareja o parejas sexuales. Además de que siempre que tratemos gonorrea, pues vamos a cubrirnos también clamidia, ya que en un 50% de los casos de gonorrea se va a presentar clamidia también. Y esta nos cubrimos con otro tipo de antibióticos que ya lo vamos a ver. Aquí de las cefalosporinas que disponemos en nuestro cuadro básico de medicamentos, pues de primera generación, cefalexina, cefazolina. La cefalexina es la que tenemos vía oral y la disponemos del primer nivel de atención, así que debemos aprender a manejar este medicamento. De la segunda generación, la cefuroxima, tenemos oral y parenteral. De la cefalosporina de tercera generación tenemos tres, la cefotaxima, el ceftazidima, ceftriaxona. Y de cuarta generación, la cefepime. Seguimos hablando de antibióticos que actúan en la pared celular. Aquí también están los glicopéptidos, que actúan sobre todo en cocos gram positivos y bacilos gram negativos. Los que más destacamos aquí son la vancomicina y la bacitracina. La vancomicina, presentación oral y parenteral, va a ser primera línea para infecciones cutáneas y de partes blandas causadas por estafilococo aureus resistente a meticilina. Va a ser segunda línea para colitis pseudomembranosa. Y va a ser segunda línea también para profilaxis antimicrobiana para cirugías cuando el paciente sea alérgico a beta-lactámicos. La vancomicina va a ser nefro y ototóxico, por lo que no se recomienda usar con otro tipo de antibióticos que también son nefros y ototóxicos, como los aminoglucósidos y la anfotericina B. Se dice que pues si la administración es rápida de este medicamento intravenoso llega a causar un rash maculopapular en cuello, cara, parte superior del tronco y extremidades superiores, que se conoce como el síndrome de cuello rojo. La bacitracina, va a ser tópico. Este glicopéptido, en cambio, pues no se usa sistémicamente porque es mucho más nefrotóxico. Al usarse tópico, pues se prefiere para infecciones cutáneas o oculares leves.
Aquí se presenta la polimixina B, que actúa sobre gram negativos, que se suele usar con esta bacitracina tópica. Porque la polimixina, porque esta amplía el espectro. Si hablamos que la bacitracina cubre sobre todo gram positivos, la polimixina B la amplía a cubrir gram negativos. Esto nos sirve especialmente para conjuntivitis bacteriana simple. El mecanismo de acción de los glicopéptidos va a ser que primeramente se unen al terminal de alanina de alenina de los péptidos precursores de la pared celular, inhiben la síntesis de la pared celular y causan muerte bacteriana. Son bacteriostáticos contra la Clostridium difficile. La vía de eliminación renal y el uso clínico son sobre todo gram positivos como estafilococo resistente a meticilina, estafilococo epidermidis, enterococos y Clostridium difficile. Efectos adversos por la administración intravenosa, pues la nefrotoxicidad, y algo igual importante es la neutropenia, que se da cuando la terapia se prolonga por más de 7 días en el caso de la vancomicina. Tenemos en nuestro cuadro básico de medicamentos la vancomicina como sólido parenteral, 500 miligramos a 1 gramo desde el segundo nivel de atención. Para conjuntivitis, que habíamos hablado que es para lo que nos sirve la bacitracina tópica, pues la conjuntivitis hay que entender que la mayoría de los casos van a ser virales. Va a ser una situación altamente contagiosa, especialmente por adenovirus. Y en el caso de que sea bacteriana, pues va a ser por Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Por otro lado, hay otras causas de conjuntivitis, como es la causa alérgica, en la que va a existir antecedente de atopía, de alergia estacional o de alergia específica, por ejemplo, a los gatos. Aquí este cuadro para diferenciar entre estos tipos de conjuntivitis no bacteriano, viral, alérgico, siendo la viral la más común, donde lo que nos ayuda es la secreción ocular, que va a ser acuosa con hebras de mucosidad, la bacteriana, que va a ser purulenta, puede ser amarillo, blanco o verde, y pues se va a presentar en párpados y las esquinas de los ojos a pocos minutos de limpiar los párpados, y la alérgica pues va a ser acuosa. Aquí podemos ver la secreción de la conjuntivitis bacteriana. La conjuntivitis alérgica y la viral pues son difíciles de diferenciar más que por la historia clínica y los antecedentes de la paciente. Lo importante aquí pues sobre la conjuntivitis es esta bacitracina, ¿no? De la que estamos hablando, que son los glucopéptidos. La bacitracina tópica pues es una de las opciones en el tratamiento. Aquí podemos ver todas estas son opciones para tratar la conjuntivitis bacteriana, porque aquí sí usamos antibióticos. Para la conjuntivitis alérgica o la conjuntivitis viral pues no usamos. En este caso pues una de las opciones es bacitracina con polimixina B, 500 unidades a 10.000 unidades por gramo, pomada oftálmica. O simplemente bacitracina sin polimixina B, ¿no? En cambio, para la conjuntivitis viral y la conjuntivitis alérgica se recomiendan gotas de antihistamínicas y descongestionantes. Seguimos en otros agentes igual que actúan a nivel de la membrana celular, la pared celular, pues están los epóxidos. El representante aquí es la fosfomicina, que va a ser presente en oral o intravenoso. Es de amplio espectro contra bacterias gram positivas y gram negativas, especialmente bacilos. Ataca enterococos, Escherichia coli, Citrobacter, Klebsiella proteus, por lo que estos son causantes, especialmente Escherichia coli, la principal causa de infecciones de vías urinarias, por lo que fosfomicina es uno de los tratamientos de primera línea para IBU no complicada. La eliminación es renal y pues en relación a su mecanismo de acción pues va a inactivar la enolpiruvato transferasa, inhibe la formación de ácido en acetilmurámico y posteriormente la interrupción de la síntesis de péptido glucano. Otros usos de la fosfomicina, aparte de la infección de tracto urinario, son para meningitis bacteriana, osteomielitis, neumonía adquirida en el hospital o prostatitis crónica bacteriana. En el cuadro básico de medicamentos pues, tenemos la presentación de sólido oral en gránulos pero de 3 gramos, sólido oral en polvo de 250 miligramos en 5 ml y sólido parenteral. Lo que se recomienda actualmente para tratar estas infecciones de tracto urinario es usar esta fosfomicina en 3 gramos.
La otra opción es usar nitrofurantoína, pero la fosfomicina, la única dosis que se da de 3 gramos, es más fácil de que el paciente se adhiera a una sola dosis de 3 gramos para infección de tracto urinario no complicada. Hablando de, de otros que alteran la integridad de la membrana celular, pues tenemos los lipopéptidos como la daptomicina o las polimicinas, como ya habíamos dicho, la polimicina E, o colistina y la polimicina B. Los lipopéptidos pues se pueden usar para infecciones de la piel, ya que cubren bacterias gram positivas como el Staphylococcus aureus, especialmente Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Y por otro lado las polimicina E y B, que nos cubren gram negativos como Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Acinetobacter, Enterobacteria. Pero no va a ser efectivo contra bacterias gram positivas, por lo que se recomienda como antibióticos tópicos cuando está mezclado con otro tipo de antibióticos. Por ejemplo, esta pomada antibiótica triple que tiene bacitracina, neomicina y polimicina B, que nos sirve para infecciones cutáneas superficiales. En el cuadro básico de medicamentos justamente tenemos esta polimicina E o colistina en sólido parenteral de 100 miligramos desde el segundo nivel de atención. Ahora yendo a otro grupo, ya hablado, acabado ya los que actúan en la pared celular, vamos a los que inhiben la síntesis de proteínas, que recordando un poco, pues puede actuar en la subunidad 50S o en la 30S de los ribosomas bacterianos. ¿Qué es lo que van a causar al unirse estas proteínas? Pues van a causar una lectura errónea del ARN mensajero, que recordemos pues es justamente la función que tienen estos ribosomas, ¿no? Tanto en nuestro cuerpo como en el cuerpo de estas bacterias. Entonces se va a causar esta lectura errónea del ARN ribosómico mensajero y va a causar que se creen proteínas afuncionales y posteriormente pues la muerte de la bacteria. De las que actúan en la subunidad 30S tenemos a los aminoglucósidos como la gentamicina, streptomicina, amicacina, neomicina, que recordemos eran oto y nefrotóxicos. La tetraciclinas también actúan en la subunidad 30S. Aquí tenemos la doxiciclina, minociclina, tigeciclina y tetraciclina. Dentro de las que actúan en la subunidad 50S tenemos anfenicoles, macrólidos, lincosamidas. Anfenicoles como el cloranfenicol, macrólidos, eritromicina, claritromicina, citramicina, espiramicina y lincosamidas, la clindamicina. Vamos a iniciar hablando sobre los aminoglucósidos, que actúan en la subunidad 30S. Son de presentación intravenosa o intramuscular, excepto la neomicina, que es vía oral. El uso clínico. Lo importante es que estos nos sirven para infecciones graves por bacilos gram negativos. No va a ser eficaz contra anaerobios, ya que los aminoglucósidos requieren de oxígeno para ser absorbidos por las células. La neomicina, que no se absorbe sistémicamente, se va a administrar por vía oral para preparar al intestino para una cirugía intestinal. Mientras que la streptomicina se utiliza como tratamiento de segunda línea para Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium avium intracelular. Efectos adversos pues es nefrotoxicidad, teratogenicidad y bloqueo neuromuscular. Aminoglucósidos que disponemos pues está justamente la streptomicina en sólido parenteral de 1 gramo desde el primer nivel de atención. Mientras que en otros aminoglucósidos pues tenemos a la tobramicina como líquido para inhalación y sólido para inhalación desde el segundo nivel de atención. Las tetraciclinas que actúan en la subunidad 30 es igual que los aminoglucósidos. Vamos a tener que es vía oral o intravenoso. Tenemos algunos ejemplos como aminociclina, tetraciclina, tigeciclina, doxiciclina, demeclociclina. Antes de seguir, pues es importante distinguir y no confundir doxiciclina, que es una tetraciclina, con la dicloxacilina, que es una penicilina. La vía de eliminación de estas va a ser por vía renal. La doxiciclina se va a eliminar por vía gastrointestinal. La doxiciclina va a ser la única tetraciclina que no está contraindicada en pacientes con insuficiencia renal, justamente porque solo se elimina por vía gastrointestinal. El uso clínico de las tetraciclinas va a ser para bacterias que carecen de pared celular, va a actuar sobre Mycoplasma pneumoniae, uroplasma, sobre bacterias intracelulares como Rickettsia, Clamidia, Anaplasma. Nos va a servir para la enfermedad de Lyme, nos va a actuar sobre Vibrio coli, la Francisella tularensis, sobre Estafilococo resistente a meticilina adquirido en la comunidad.
aquí especialmente la doxiciclina. Algo importante es que las tetraciclinas no deben tomarse con sustancias que contengan grandes cantidades de calcio, magnesio, hierro, por ejemplo leche, antiácidos, suplementos de hierro, porque se dice que los cationes divalentes van a inhibir la absorción intestinal de las tetraciclinas. Efectos adversos de las tetraciclinas: la hepatotoxicidad, y debido a su deposición en huesos y dientes causan una inhibición del crecimiento óseo, esto especialmente en niños, y también de coloración de los dientes. Puede causar daño en las membranas mucosas, puede existir fotosensibilidad y pueden estar asociadas al síndrome de Fanconi, que es un defecto generalizado en la reabsorción de los túbulos renales proximales. Tetraciclinas que disponemos en el cuadro básico de medicamentos del Ecuador, pues doxiciclina desde el primer nivel de atención como sólido oral de 100 miligramos y tigecyclina como sólido parenteral de 50 miligramos desde el segundo nivel de atención. Yendo a la otra subunidad, a los 50S, tenemos los macrólidos, que son sumamente importantes. Oral o intravenoso como eritromicina, citromicina, claritromicina, y solo oral como la roxitromicina. Su vía de eliminación va a ser principalmente biliar, y algunos efectos adversos importantes son el aumento de la motilidad intestinal, la prolongación del intervalo QT, que puede llevar a arritmias en el caso de la eritromicina, hepatitis colestásica aguda, eosinofilia, erupción, y causan mayor riesgo de estenosis pilórica hipertrófica, especialmente eritromicina y acitromicina en bebés de hasta 6 semanas de edad. Interacciones con drogas, pues la eritromicina va a potenciar el efecto de anticoagulantes orales como la warfarina. Consideraciones especiales, pues todos estos macrólidos excepto la citromicina van a tener una vida media corta. La eritromicina se va a usar fuera de la etiqueta de tratamiento para gastroparesia porque aumenta la movilidad gastrointestinal. Contraindicaciones, pues no se usa en el embarazo. La citromicina y la claritromicina están contraindicadas en pacientes con insuficiencia hepática. Se recomienda un uso cauteloso en mujeres lactantes. Se considera el uso de eritromicina en niños menores de 12 años solo si los beneficios superan los riesgos. Y también se recomienda un uso cauteloso de la claritromicina en pacientes con insuficiencia renal. El uso clínico es el que más deben acordarse porque nos va a servir para neumonías atípicas en las que predomina causas como micoplasma, legionela neumófila, clamidia, neumonía. Nos sirve para tratar ITS causadas por clamidia, hablando especialmente de la citromicina. Nos sirve para tratar cocos gram positivos, especialmente en infecciones estreptocócicas en pacientes alérgicos a penicilina. También nos cubre Neisseria como profilaxis de segunda línea para Neisseria meningitis o terapia dual con ceftriaxona para Neisseria gonorrea, acitromicina, especialmente para cubrirnos clamidia, ¿no? También nos sirve en el caso de el tratamiento del Helicobacter pylori, pues la claritromicina es parte de la terapia triple. Como recordamos, aquí Neisseria, pues, aparte de enfocarnos en tratar a este agente, al gonococo, con cefalosporinas de tercera generación como ceftriaxona, también nos enfocamos en tratar a la clamidia. En este caso, dando acitromicina, 2 gramos por vía oral una sola vez y ya nos cubrimos clamidia. Para nombrar, pues, lo que habíamos hablado sobre el Helicobacter pylori como bacilos gram negativos entéricos en forma de coma o curvos, es la principal causa de gastritis crónica, de la mayoría de úlceras pépticas, de adenocarcinoma y linfomas gástricos. Y aquí justamente la terapia triple, que consiste en claritromicina, amoxicilina o omeprazol. Aquí pues la claritromicina como macrólido, dado a 500 miligramos, que se presenta en algunos de los esquemas, pues en todos los esquemas de la terapia triple. Por otro lado, las lincosamidas, la clindamicina va a ser de vía de eliminación renal y biliar. Su uso clínico va a ser sobre anaerobios especialmente, estreptococo del grupo A, especialmente en infecciones invasivas. Se puede usar en infecciones por estafilococo resistente a meticilina y no es efectivo contra enterococos. Recordar que la clindamicina también actúa sobre la subunidad 50S. Puede causar resistencia cruzada con macrólidos. Algunos efectos adversos son molestias gastrointestinales y sobre todo que está implicada en causa de esta diarrea posantibióticos que tiene ese riesgo de causar colitis pseudomembranosa por la proliferación de Clostridium difficile. Y otra vez nombrar, ¿no?, que
Aquí están ampicilina, clindamicina, cefalosporinas y quinolonas como las que tienen mayor riesgo de causar esta diarrea postantibióticos y menor riesgo los macrolidos y otras penicilinas. También puede causar fiebre o teratogenesidad y contraindicaciones pues en mujeres embarazadas durante el primer trimestre y mujeres lactantes. En el cuadro básico de medicamentos tenemos clindamicina como parenteral y oral de 300 miligramos desde el primer nivel de atención, mientras que en macrolidos tenemos a la eritromicina, espiramicina, claritromicina y acitromicina. Otros que actúan en las 50 están los estreptograminas. Aquí predomina el representante de este grupo, la quinopristina con dalfopristina intravenoso. El uso clínico pues va a ser infección de la piel y de la estructura de la piel con estafilococo aureus sensible y resistente a meticilina. También nos cubre streptococopiógenos, enterococo faecium, resistente a vancomicina, pero no va a ser efectivo contra el Faecalis. Otros que actúan en las 50S son las oxazolidinonas. El representante es el linesolid, que va a ser vía oral o intravenoso. El uso clínico va a ser especialmente para bacterias gram positivas multiresistentes, como es enterococo resistentes a vancomicina o estafilococo resistente a meticilina o estafilococo resistente a vancomicina. Los efectos adversos va a ser neuropatía periférica y el síndrome serotoninérgico, por lo que este linezolid también es de los antibióticos que se dejan para última instancia. En el cuadro básico sí disponemos del linezolid parenteral y oral, que los dos se usan desde el segundo nivel de atención. Ahora hablando de los anfenicoles, pues el representante, el cloranfenicol vía oral intravenoso, el uso clínico va a ser para meningitis causada por Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis o Streptococcus pneumoniae, además para conjuntivitis, blefaritis, queratitis, queratoconjuntivitis, blefaroconjuntivitis. Efectos adversos, pues hay unos de los que siempre se nombra, que es la supresión de la médula ósea dependiente de la dosis, que puede llegar a causar una anemia plástica, y el síndrome del bebé gris, que ocurre principalmente en bebés prematuros debido a la falta del desarrollo de la UDP glucuronil transferasa y se caracteriza por síntomas de cianosis, vómitos, flacidez, hipotermia y shock. Contraindicaciones de los anfenicoles, pues la infancia y el embarazo. En el cuadro básico de medicamentos disponemos de cloranfenicol como antibiótico, pero dentro de los fármacos oftálmicos, como líquido oftálmico y semisólido oftálmico. Vamos a hablar de fluoroquinolonas como inhibidores de N-agirasa topisomerasa. También son un grupo bastante extenso de antibióticos. Aquí a recalcar pues que son 4 generaciones. En la primera generación está el ácido nolidíxico, que es vía oral, y nos cubre enterobacterias, especialmente usada para tratar infección de vías urinarias no complicadas y diarreas de niños. Las de segunda generación, de la ciprofloxacina, norfloxacina, ofloxacina, enoxacina. Vía oral intravenoso, que nos cubre sobre todo gram negativos. Y entender un poco que desde las primeras generaciones lo que más cubre es gram negativos, y para la cuarta generación ya nos cubrirá más gram positivos. Gram negativos en la segunda generación, pues como bacilos aerobios, especialmente para tratar infecciones de vías urinarias, diarrea, piel, tejidos blandos y infecciones de transmisión sexual. En tercera generación está la levofloxacina, que vía oral intravenoso, igual bacilos gram negativos, pero aquí ya cubrimos algunos gram positivos como aerobios implicados en la neumonía adquirida en la comunidad, infecciones de piel y tejidos blandos, infecciones de transmisión sexual. Y en la cuarta generación que tenemos la moxifloxacina, gemifloxacina, gatifloxacina, que son vía oral, nos cubrimos gram negativos y gram positivos, cocos aerobios y anaerobios, igualmente implicados en neumonías adquiridas en la comunidad, piel y tejidos blandos, infecciones de transmisión sexual. Hay que recordar que la levofloxacina, la moxifloxacina y la gemifloxacina van a ser fluoroquinolonas respiratorias. Y en general, pues lo que no les había dicho, pues que se consideran igualmente de última línea estos fármacos y son orales. Se recomienda que sean orales en la mayoría de los casos. Usos clínicos, siendo más generales, norfloxacina, ciprofloxacina y oxfloxacina. Vamos a usarlo para infecciones urinarias y gastrointestinales y infecciones genitourinarias causadas por Neisseria gonorrea, Chlamydia trachomatis y Uroplasma oralítico. En el caso de ciprofloxacina, esta también nos va a cubrir pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, para tratar una otitis externa maligna.
Levofloxacina, moxifloxacina y gemifloxacina nos va a servir para bacterias atípicas, y en el caso de moxifloxacina y gemifloxacina también para anaerobios. La gemifloxacina va a ser potente contra neumococos resistentes a penicilina, y la moxifloxacina va a ser tratamiento de segunda línea para tuberculosis en pacientes que no toleren los fármacos antituberculosos y en la tuberculosis multiresistente. Hay varios efectos adversos por las fluoroquinolonas, como es malestar gastrointestinal, síntomas neurológicos como dolor de cabeza, mareo, cambios de humor, neuropatías periféricas, y puede reducir el umbral de las convulsiones, por lo que es bastante importante tener pendiente todos estos efectos adversos. También prolonga el intervalo QT, es más común con las fluoroquinolonas de cuarta generación. Puede causar superinfección por patógenos gram positivos. En niños puede existir daño potencial al cartílago en crecimiento, causando una artropatía reversible, y puede causar también ruptura del tendón, especialmente del tendón de Aquiles en personas mayores de 65 años y pacientes con inmunosupresión. En el cuadro básico de medicamentos tenemos fluoroquinolonas como ciprofloxacina y levofloxacina, recordando que la ciprofloxacina era de segunda generación, junto con norfloxacina, ofloxacina, enoxacina, y levofloxacina pues es de tercera generación. De ciprofloxacina vamos a tener líquido parenteral y sólido oral desde el primer nivel de atención, mientras que levofloxacina, el parenteral y el oral van a ser desde el segundo nivel de atención. Y en otro grupo vamos a los anitrimidazoles, donde el representante va a ser el metronidazol o también el tinidazol. ¿Qué van a hacer? Pues van a crear radicales libres dentro de la célula bacteriana, van a romper cadenas de ADN y causar la muerte celular, por lo que van a tener un efecto antiprotozoario y también bactericida. El uso clínico va a ser bastante amplio para ciertos protozoos como entamoeba histolítica, Giardia, Trichomona, para anaerobios como Clostridium difficile y bacteroides, para anaerobios facultativos, para Gardnerella vaginalis, para Helicobacter pylori en lugar de amoxicilina, por ejemplo en el caso de un paciente que tenga alergia a la penicilina, la amoxicilina, pero en este caso usaríamos metronidazol, pero seguimos dentro de la terapia triple, porque recordemos que también había la terapia cuádruple, y no va a ser efectivo contra aerobios. Algunos efectos adversos va a ser la reacción disulfiram, síntomas que incluyen enrojecimiento, taquicardia y hipotensión, también sabor metálico y neuropatía periférica. Para recordar que Gardnerella vaginalis pues es una bacteria anaerobia facultativa que en el caso de la vaginosis pues predomina como microbiota vaginal sobre el lactobacillus, ya que lo normal es que el lactobacillus predomine, pero en el caso de la vaginosis pues va a predominar esta Gardnerella vaginalis. Lo importante aquí es que para tratar pues usamos justamente este metronidazol, que es un nitrimidazol, ya que ataca también a bacterias anaerobias. Entonces lo que se usa es justamente metronidazol vía oral 500 miligramos 2 veces al día por 7 días, o en la presentación de 250 miligramos vía oral 3 veces al día por 7 días. Y una alternativa es el tinidazol. Se recomienda 1 gramo por vía oral 1 vez al día durante 5 días, o el secnidazol, un solo paquete de gránulos de 2 gramos que se toma 1 vez por vía oral. Aquí justamente la terapia triple, recordar que podemos reemplazar amoxicilina en el caso de que haya resistencia por metronidazol 500 miligramos, y lo demás se puede mantener. Claritromicina 500 miligramos, reemplazamos aquí la moxi por metronidazol 500 miligramos, el inhibidor de bomba de protones omeprazol por 20 miligramos, vía oral, 2 veces al día por 14 días. Y acá en cambio en el otro esquema en el que reemplazamos metronidazol, pero acá también se reemplaza el omeprazol por ranitidina. Eso por un lado, y también en la terapia cuádruple nos sirve en la presentación de 500 miligramos, pero cada 6 horas, junto con omeprazol, con tetraciclina y con el subsalicilato de bismuto. Para seguir avanzando, pues tenemos que recordar un poco sobre qué son las bacterias anaerobias. Son parte de la flora intestinal, pero son patógenos en otros lugares. A menudo producen mal olor debido a ácidos grasos de cadena corta y en gases como CO2 y H2 en los tejidos. Son difíciles de cultivar. Las infecciones por anaerobios generalmente son polimicrobianas, donde los anaerobios se mezclan con organismos aerobios.
La terapia pues debe incluir antibióticos que cubran estos dos tipos de patógenos. Al tener abscesos, pues el drenaje quirúrgico va a ser primordial. Y cuando sospechamos de infección por anaerobios, cuando existe un drenaje pútrido, cuando exista flora polimicrobiana con la tinción de Gram de exudados, cuando exista una infección que afecta a la flora normal de superficies mucosas y adyacentes como el tracto respiratorio superior, el tracto gastrointestinal y el tracto genital femenino, o una infección caracterizada por la formación de abscesos. Bacterias de este grupo pueden ser anaerobios obligados o facultativos. Los obligados, Fusobacterium, Actinomyces guerreri, Clostridium, Bacteroides. Y los facultativos, estafilococos, streptococos y bacterias gram negativas del intestino. ¿Cómo les atacamos a los anaerobios? Pues por varios mecanismos. Podemos usar intrimidazoles como el metronidazol, que justamente estábamos nombrando en las diapositivas pasadas. Betalactámicos como carbapenémicos, que son ya de última elección, imipenem, meropenem, ertapenem. Combinaciones de penicilina e inhibidores de beta-lactamasas también nos cubren. Anaerobios como ampicilina, ticarcilina más clobulanato, amoxicilina más sulbactam, piperacilina, tazobactam. Anfenicoles como el cloranfenicol, tetraciclinas como la tigecyclina, lincosaminas como la clindamicina y glicopéptidos como la vancomicina nos cubren estas bacterias anaerobias. Ahora sí, seguimos avanzando y llegamos a los inhibidores de la síntesis de folato. Ahí están las sulfonamidas y las diaminopirimidinas. En las sulfonamidas vamos a encontrar el sulfametoxazol, sulfadiazina, sulfisoxazol, que son antibióticos. Pero ya vamos a ver que hay sulfonamidas que no son antibióticos, que se ve en otro grupo de patologías y demás, pero aquí los que nos interesan son los que son antibióticos: sulfametoxazol, sulfadiazina, sulfisoxazol. En las diaminopirimidinas pues tenemos la trimetoprim y la pirimetamina. Aquí justamente las sulfonamidas que no son antibióticos, pues tenemos diuréticos, las tiacidas, furosemida, la acetazolamina. Medicamentos antiinflamatorios como la sulfasalacina, el celecoxib. Las sulfonilurias como los que son antidiabéticos orales. El probenecid, que inhibe la resolución de ácido úrico a lo largo del túbulo renales, son sulfonamidas que no son antibióticos. Aquí entonces, para recordar, las que sulfonamidas Dapsona, que en este caso va a inhibir la dihidroteroato sintasa, mientras que el trimetoprim y la perimetamida van a inhibir la dihidrofolato reductasa. Dentro de los inhibidores de la síntesis de folato, sulfonamidas y diaminopirimidinas, tenemos una mezcla que es la que comúnmente más se prescribe, que es el cotrimoxazol, también denominado como trimetoprim con sulfametoxazol. Existe en presentación oral o intravenosa. Además de esto, pues tenemos otras presentaciones orales de sulfadiazina en combinación con pirimetamina o también otra presentación oral de sulfisoxazol. La penetración de estos inhibidores de la síntesis de folato es buena, su vía de eliminación es renal, y el uso clínico, hablando del sulfisoxazol, es para bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, Neisseria meningitidis, Chlamydia trachomatis, Nocardia steroides, Toxoplasma gondii y Plasmodium. Pero el que tenemos que recordar es trimetoprim sulfametoxazol. ¿Qué nos cubrimos con esta? Shigella, salmonella, tratamiento empírico de infección de tracto urinario simple, profilaxis y tratamiento de Girovesi y profilaxis de toxoplasmosis. Algunos efectos adversos, hablando por separado de las sulfonamidas: fiebre, fotosensibilidad, anemia plástica, kernicterus. Y de las derivados de diaminopirimidiana, la anemia megaloblástica y leucopenia. En el cuadro básico de medicamentos, pues disponemos de la sulfadiazina como sólido oral, pero solo desde el tercer nivel de atención, mientras que cotrimoxazol en su presentación sólido oral, líquido oral, desde el primer nivel de atención. Otros grupos son los nitrofuranos, con su representante la nitrofurantoína, que ya de por sí solo escuchan nitrofurantoína, se les viene a la mente infección de tracto urinario. Nos sirve para tratar infección de vías urinarias bajas. Es del tratamiento de primera línea junto con una alternativa que es la fosfomicina. Entonces ahí siempre se debate de artículos en los que se ve cuál es más eficaz entre nitrofurantoína y fosfomicina, y la mayoría dice que los dos son igual de eficaces y se prefiere según la disponibilidad y costos y demás. Que la nitrofurantoína pues es un profármaco, se une a los ribosomas bacterianos, inhibe la síntesis de ADN, ARN y proteínas. La vía de eliminación es principalmente renal y en pequeñas cantidades en las heces. Efectos adversos de la nitrofurantoína, pues
El más común, malestar gastrointestinal. Algunas contraindicaciones: no se debe dar en niños menores de un mes de edad, en mujeres lactantes, mujeres con 38 o 42 semanas de gestación o durante el parto, en pacientes con disfunción hepática, disfunción renal con aclaramiento de creatinina de menos de 60 mililitros por minuto. Entonces, ¿cuál es el uso clínico de esta nitrofurantoína? Principalmente atacar patógenos del tracto urinario, especialmente Escherichia coli, ¿no? Pero igual nos cubre algunas gram positivas y algunos gram negativos. No va a ser efectivo contra pseudomonas y oprotos. Las indicaciones entonces van como tratamiento y profilaxis de infecciones urinarias agudas no complicadas, para bacteriuria sintomática o infección de tracto urinario sintomática en mujeres embarazadas, y no debe usarse en sospecha de pielonefritis porque la nitrofurantoína no alcanza la concentración en la parte alta del sistema urinario, ¿no? De nitrofurantoína pues vamos a tener como líquido oral de 5 miligramos por ml y sólido oral de 100 miligramos desde el primer nivel de atención, por lo que nitrofurantoína sí o sí debemos aprender a manejar. Llegamos a otro grupo. Tenemos los antifímicos o antituberculosos, donde pues tenemos que recordar pues que este Mycobacterium tuberculosis es una bacteria bastante inusual que tiene estos ácidos micólicos que lo diferencian de otros grupos bacterianos. Está dentro de las micobacterias. Aquí los fármacos pues debemos recordar. Entonces, rifampicina va a inhibir la ARN polimerasa. La isoniazida va a inhibir la producción de ácido micólico. La piracinamida se dice que no se conoce su mecanismo exacto, pero hay indicios de que puede inhibir la síntesis de ácidos grasos, lo que puede llegar a ser importante en estas bacterias. El etambutol, que va a inhibir la síntesis de la pared celular micobacteriana. También tenemos la streptomicina, que actúa en la ARN polimerasa. La dapsona, que reduce la síntesis de ácidos nucleicos. Todos estos son importantes porque, si recordamos en el video de tuberculosis, el tratamiento consiste en una bomba de antibióticos y que se dan por bastante tiempo. Entonces es importante distinguir más o menos por qué damos y dónde actúan. Pues actúan en distintos sitios. La democtenia inicial del tratamiento es de RIPE, ¿no? Rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Recordando pues que la rifampicina inhibe la ARN polimerasa, la isoniazida inhibe la síntesis de ácido micólico, la piracinamida se desconoce su mecanismo exacto, pero nos podemos quedar con que inhibe la síntesis de ácidos grasos, y el etambutol inhibe la síntesis de arabinogalactano. ¿Qué es lo importante aquí? Que la rifampicina es hepatotóxico y puede causar trombocitopenia. La isoniazida es hepatotóxico, pero lo más importante es que causa neuritis periférica, y neuritis periférica por deficiencia de vitamina B6, por lo que siempre que damos este esquema de tratamiento de RIPE debemos aportar suplementos de vitamina B6. La piracinamida pues va a ser hepatotóxico y puede causar artralgia, y el etambutol puede causar neuritis óptica con daltonismo transitorio. Aquí pues para ver los fármacos que tenemos para tratar la tuberculosis son algunos. Tenemos desde la cicloserina, rifampicina, capromicina, isoniazida, etiopamina, piracinamida, etambutol, todos disponibles desde el primer nivel de atención, pues por el mismo hecho de que nuestro país y gran parte de Latinoamérica es endémica pues la tuberculosis acá. También tenemos acá combinaciones de estos fármacos. Por ejemplo, tenemos rifampicina y isoniazida en distintas concentraciones desde el primer nivel de tensión. Tenemos combinaciones de tambutol y isoniazida, combinaciones de rifampicina, piracinamida y isoniazida, combinaciones de todo, de rifampicina, piracinamida, tambutol y isoniazida, desde el primer nivel de atención. Recordar pues que rifampicina, piracinamida, todas las cuatro, el RIPE completo se da durante los primeros 2 meses, mientras que continuamos los siguientes 4 meses con rifampicina y piracinamida, teniendo en cuenta pues que el tratamiento es por 6 meses. Entonces 2 meses todo, y los 4 meses siguientes solo la rifampicina y la isoniazida. Ya pues llegando al final de esta presentación, tenemos que tener en cuenta que hay antibióticos que son seguros en embarazadas, como son las penicilinas. Ejemplos de estos: pues la ampicilina, amoxicilina, la flucoxacilina, penicilina B y la propicilina. También las cefalosporinas son seguras en embarazadas, los macrólidos como la eritromicina y la azatromicina también, y la nitrofurantoína también.
Antibióticos que son poco seguros en embarazadas, pues hay algunos: la tetraciclina, aminonucleósidos, dimetilsulfametoxazol, cloranfenicol, claritromicina, fluoroquinolonas, metronidazol. Algunas contraindicaciones absolutas que nunca debemos dar. En caso de niños, nunca debemos dar tetraciclinas en menos de 8 años, excepto doxiciclina, en caso de que se necesite. Glicilciclinas, nunca debemos dar en menos de 8 años. Cloranfenicol, tampoco debemos dar en niños por este riesgo de síndrome de niño gris. Fluoroquinolonas, tampoco en niños. Sulfonamidas y diaminopirimidinas en menos de 2 años, tampoco debemos dar. Nitrofuranos en recién nacidos de menos de un mes. Y etambutol en niños pequeños que no puedan reportar cambios visuales, tampoco debemos dar. En mujeres embarazadas, nunca debemos dar aminoglucósidos, tetraciclinas, glicilciclinas, cloranfenicol, fluoroquinolonas, sulfonamidas con diaminopirimidinas, de macrólidos como claritromicina y eritromicina. En lactantes tampoco dar rifampicina, nitrofuranos y glicosamidas. En caso de individuos con insuficiencia renal, no dar epóxidos, aminoglucósidos, tetraciclinas, sulfonamidas con diaminopirimidinas, nitrofuranos. En el caso de individuos con insuficiencia hepática, no dar tetraciclinas, macrólidos, sulfonamidas con diaminopirimidinas, nitrofuranos y piramidamida. Otro tema importante sobre la profilaxis antibiótica, que siempre se tiene este tema en discusión, pues porque se puede llegar a aumentar las tasas de resistencia a ciertos antibióticos, que posteriormente da el miedo de que lleguen a dejar de ser útiles contra agentes patógenos y que una simple enfermedad que antes tenía tratamiento, pues en el futuro nos mate por la resistencia a antibióticos. Entonces, ¿cuándo se recomienda profilaxis antibiótica? Cuando existe pacientes inmunocomprometidos, con VIH, inmunosupresión, neutropenia. O sea, no esperamos a confirmar que a gente le está causando alguna infección, sino podemos iniciar con profilaxis antibiótica. Endocarditis infecciosa, también en el caso de antes y o después de procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, cefazolina perioperatoria para prevenir infección del sitio quirúrgico, o en el caso de profilaxis posterior a la exposición, por ejemplo, doxiciclina contra la malaria o rifampicina para meningitis bacteriana. Algunos puntos importantes que no debemos olvidar: primeramente, qué es un bactericida y qué es un bacteriostático, y cuáles son los grupos importantes aquí, ¿no? Bactericida, los inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, mientras que en los bacteriostáticos los inhibidores de la síntesis de proteínas, de síntesis del ADN y de síntesis del ácido fólico. En los bactericidas, pues también se recalcaba los que interfieren en el metabolismo del ADN. Entonces, resumiendo un poco, inhibidores de la síntesis de la pared, tenemos los beta-lactámicos, que son 4 subgrupos importantes: penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos. Recordando que dentro de las penicilinas, pues teníamos las que son naturales o sensibles a penicilinasas. Ahí estaba la G-benzatínica, la G-cristalina, la G-procaína. Tenemos las penicilinas que son resistentes a penicilinasas o antiestafilocócicas. Ahí está la meticilina, oxacilina, cloxacilina, dicloxacilina. Y recordando aquí que dentro de esas antiestafilocócicas, pues no hay que confundir la dicloxacilina con la doxiciclina. Dicloxacilina es una penicilina, como podemos ver, penicilina antiestafilocócica, mientras que la doxiciclina es una tetraciclina que actúa en la subunidad 30S. Para recordar, pues doxiciclina termina en ciclina, igual que tetraciclina, al grupo al que pertenece. Doxiciclina es una tetraciclina, mientras que dicloxacilina es una penicilina antiestafilocócica. Seguimos en penicilinas, acordarnos que aparte de las que son sensibles a penicilinasas, aparte de las antiestafilocócicas, están las de amplio espectro, donde están las amino, las carboxi y las ureidopenicilinas. Las amino son las más importantes porque son las que más vamos a usar, que son la ampicilina y la amoxicilina. Son aminopenicilinas dentro del grupo de penicilinas de amplio espectro. Y posteriormente, pues podemos a estas de amplio espectro sumarles un inhibidor de beta-lactamasa, ¿no? Como es el clavulanato, el sulbactam, el tazobactam. Cefalosporinas, pues recordar que son 5 generaciones, pues las 3 primeras son las que más usamos en primer nivel de atención. De primera generación, puede recordar que tenemos
Las cefalosporinas, primera generación, la cefazolina, que es intravenosa, y la cefalexina, que es oral. De segunda generación tenemos la cefuroxima, tercera generación la ceftriaxona, y pues intrahospitalaria, la cuarta generación, la cefepime. Carbapenémicos, a recordar, pues carbapenémicos importantes son los que terminan en penen, que pues están el imipenem, con cilastatina, el meropenem, el doripenem, el ertapenem. De recordar que estos ya son una bomba de antibióticos que son de gran espectro, que le pegan hasta la Escherichia coli, Pseudomonas. Y a recordar que el único que no le pega a Pseudomonas es el ertapenem. Y pues eso sería lo importante. En relación a monobactámicos, su representante el Astrenam, que igual es para infecciones nosocomiales, ¿no? Pero no es tan potente como los carbapenémicos. Glicopéptidos, vancomicina y la bacitracina. Pues por nombrar un poco, recordar que la vancomicina era primera línea para infecciones cutáneas y de partes blandas causadas por estafilococo aureus resistente a meticilina. También era importante como segunda línea para colitis pseudomembranosa y segunda línea también para profilaxis antimicrobiana para cirugías cuando el paciente sea alérgico a los betalactámicos, ya que recordamos que la cefazolina, que es la cefalosporina de primera generación, era la preferida para esta profilaxis antimicrobiana. Si existe alergia a esta, usamos con esta vancomicina. Recordar que es nefroiototóxico y no hay que administrarla junto con otros fármacos que son iguales, ¿no? Como la aminoglucósidos o anfotericina B. También tenemos aquí dentro del glicopéptido la bacitracina, que recordemos que es tópico y se recomienda para infecciones cutáneas oculares leves como conjuntivitis bacteriana simple. Epóxidos, pues la fosfomicina para infección de vías urinarias. Recuerda la dosis que se prefiere, que es de 3 gramos para infección de vías urinarias no complicada, pero también podemos usar el sólido oral de 500 miligramos. Fármacos que causan alteración directa a la integridad de la membrana celular. Los lipopéptidos, el representante de la daptomicina. De las polimicinas, pues tenemos la polimicina E, que es también llamada recolistina, y la polimicina B, que pegan sobre todo a gram negativos, y los lipopéptidos pegan más a gram positivos. Hablando de la inhibición de las proteínas, solo de la subunidad 30S tenemos a los aminoglucósidos y las tetraciclinas. Recordar que en los aminoglucósidos pues tenemos algunos como la gentamicina, amicacina, streptomicina, neomicina, todos siendo oto y nefrotóxicos. Las tetraciclinas, aquí tenemos la doxiciclina, la tetraciclina y la aminociclina. Recuerda pues que aquí la doxiciclina es una tetraciclina y la dicloxacilina es penicilina. Ya repitiendo tantas veces, pues espero que no se olviden. Dentro de la inhibición de la síntesis de proteínas, las que afectan a la subunidad ribosomal 50S, aquí tenemos muchas más. Tenemos macrólidos, glicosamidas, streptograminas, osasolidinonas y anfenicoles. Los macrólidos son sumamente importantes. Tenemos la eritromicina, la claritromicina, la acitromicina. ¿Y por qué son importantes? Porque nos sirven para tratar una neumonía típica, nos sirven para tratar una infección de transmisión sexual, en el caso de acitromicina que nos cubre clamidia, nos sirve para tratar cocos gram positivos en el caso de que haya pacientes alérgicos a penicilina, nos sirve para tratar Neisseria meningitidis, nos sirve para tratar incluso el Helicobacter pylori en la terapia triple, hablando especialmente del macrolido, la claritromicina. Entonces, macrólidos es sumamente importante reconocer y saber qué son. También tenemos lincosamidas, clindamicina, un antibiótico pues que nos sirve para cubrirnos anaerobios. Streptograminas como quinupristina, dalfopristina, oxazolidinonas del dinesolid y anfenicoles con el cloranfenicol. Hablando de los inhibidores del ADN girasa, pues tenemos las fluoroquinolonas. Su representante la ciprofloxacina y la levofloxacina, recordando que la ciprofloxacina es de segunda generación y la levofloxacina es de tercera generación. Las de segunda generación pues nos van a cubrir gramos negativos como bacilos aerobios, importante para tratar infecciones de vías urinarias, diarrea y infecciones de piel y tejidos blandos y infecciones de transmisión sexual. Mientras que la levofloxacina de tercera generación nos cubre igual gram negativos, bacilos y aquí también se añaden gram positivos, cocos aerobios.
Otros grupos, pues los que causan una alteración de la integridad del ADN, los nitroimidazoles, que son propiamente también antiparasitarios, ¿no? El metronidazol, el tinidazol. Puedo recordar que el metronidazol nos cubre un amplio grupo de parásitos, incluso bacterias anaerobias, por lo que se recomienda tanto si recordamos en la vaginosis, que hay predominio de estas bacterias anaerobias, y incluso en infecciones parasitarias en general. Y otra opción es el tinidazol, ¿no? Tenemos también los que inhiben la síntesis y reducen el ácido y la reducción del ácido fólico. Las sulfonamidas y diaminopirimidinas, el representante de aquí pues el trimetopin-sulfametoxazol. Antimicobacterianos, la RIPE, rifampicina, isoniazida, piracinamida, taputol. Damos los 4 por 2 meses y luego solo la ER y la I por 4 meses. 2 meses y 4 meses. Y también tenemos la dapsona. Hay otros grupos de antimicobacterianos, hay fármacos nuevos que han salido con el objetivo de tratar de disminuir estos 6 meses a solo 4 meses, pero que muchas veces no son disponibles y no se usan en la práctica clínica, al menos en nuestro país. Finalmente tenemos los nitrofuranos, donde está la nitrofurantoína, recordando que este se va a unir a los ribosomas bacterianos, va a inhibir la síntesis de ADN y de ARN y posteriormente de proteínas, siendo la nitrofurantoína un profármaco. ¿Para qué nos sirve? Pues como la fosfomicina, para atacar a patógenos del tracto urinario, de infecciones de vías urinarias. Entonces, esas dos opciones siempre deben recordar: nitrofuranos, la nitrofurantoína y la fosfomicina, como tratamientos de primera línea para infecciones de vías urinarias bajas, que obviamente son predominantemente comunes en mujeres. Eso sería todo. Muchas gracias.